otra vez, estamos juntos para abrir la palabra de Dios y estudiar juntos en el Salmo 33. Así que te animo a que continuemos juntos esta sesión de estudio de la palabra de Dios. Es en la parte 6, la sexta parte del estudio en el Salmo 33. Al que hemos llamado Alégrense. Alégrense, hay múltiples razones por las cuales podemos alabar al Señor. Y si leemos en el Salmo 33, hoy nos vamos a concentrar en los versículos 12 al 15. Empecemos por el versículo 1 del Salmo 33, en la versión de la Nueva Versión Internacional. Dice: canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanza con el decacordio. Cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho, y llena está la tierra de su amor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor. Hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado. Dio la orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. El Señor observa desde el cielo y ve toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. Leamos otra vez del versículo 12. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. El Señor observa desde el cielo y ve toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. Hoy quiero que nos centremos en estos versículos porque es importante que nosotros tengamos la noción de qué está hablando el autor, ¿no es cierto? A veces cuando estamos hablando acerca de alegrarnos en el Señor, ¿cuál sería la razón por la cual podemos alegrarnos hoy por este pasaje? Y hoy quiero que nos concentremos en la palabra escogidos, en ser escogidos. Y no sé lo que te viene a la mente cuando algo te viene, cuando alguien dice escogido o cuando alguien te eligió, ¿no es cierto? Lo primero que me viene a mi memoria son los momentos en la escuela primaria o tal vez en el secundario de estar jugando deportes y que nos dividíamos en grupos y que había dos capitanes y que alguien elegía, ¿no es cierto?, al primero. Si uno era elegido primero para jugar en un equipo, sabía que la persona que era un capitán estaba eligiéndolo por las virtudes, ¿no es cierto? Pero nadie quería ser el último en ser elegido para jugar. O ver que el capitán está decidiendo y no sabe a quién elegir y no sé si por vergüenza o algo por el estilo, uno es elegido. No te hace sentir muy bien. Pero la palabra de Dios nos habla de otro tipo de ser elegido, no en el sentido de que el Señor nos elige por nuestras propias capacidades, pero la idea de ser escogido de Dios, pueblo escogido de Dios, o una gente que es elegida por Dios, aparece cerca de 71 veces a lo largo de la palabra de Dios. Entonces no es un concepto que es único de un pasaje o dos, sino que está expresado en múltiples lugares. Con esto también hay muchas corrientes que hablan acerca de elegidos por Dios como una preelección, ¿no es cierto? Y hay diferentes corrientes que hablan acerca de una cosa y la otra, acerca de la soberanía de Dios, por supuesto, y la preelección de Dios. Pero hoy no quiero que vayamos a ese tema en particular, sino que nos vayamos a
a fijar en la aplicación, en la parte práctica de por qué podemos celebrar el hecho de ser elegidos. Si nos ponemos a pensar acerca del hecho de ser elegidos por Dios, una de las primeras pasajes que vienen a mi mente es el pasaje de Deuteronomio capítulo 7 de la palabra de Dios, que cuando el Señor le habla al pueblo de Israel y le dice que fueron elegidos. El versículo de Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice: porque para el Señor tu Dios eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir sus juramentos tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con un gran despliegue de fuerza. Ahora, vemos que la elección de Dios tiene mucho que ver con la soberanía de Dios, que no podemos cualificar o poder expresar en nuestros propios términos, pero el concepto de ser elegido por Dios no tiene que ver solamente con el pueblo de Israel, de ser escogido, sino que en el Nuevo Testamento también encontramos el concepto de ser elegidos por Dios, cuando los diferentes autores como Pablo o Pedro hablan acerca de al que es redimido por el Señor Jesús, de haber sido elegido, escogido. Pedro habla del 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 acerca de ser elegidos por Dios en una nación santa con un propósito. Y cuando vemos todo esto entendemos que hay un designio de Dios, hay una intervención de Dios, que no es casualidad, que hay un deseo, un amor de Dios para con nosotros, y con el deseo no solamente de que experimentemos su amor, sino que también demos a conocer de su amor. ¿Y cómo puedo entender esto del amor de Dios para con nosotros? Una de las muchas maneras es, por ejemplo, en mi caso tengo la capacidad o el privilegio, más que nada, de poder tener hijos y poder verlos crecer. Y el otro día, por ejemplo, tuve uno de esos momentos que ningún padre quiere tener, ¿no es cierto? Uno de mis hijos vino del colegio diciendo que tuvo un mal día porque estuvo jugando con los nenes, con sus amigos del colegio, y de repente uno de los amigos le dijo que no quiere jugar más con él, que se vaya, que nadie quiere jugar con él, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno escucha eso como dolor, como padre le causa dolor, ¿no es cierto? Uno quisiera hacer algo, intervenir y poder actuar a favor de sus hijos, porque siente que, no sé, pasa algo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Y como padre queremos asegurarnos de que nuestros hijos entiendan cuánto los amamos, cuán importantes que son, porque y de la misma manera en que nosotros como padres humanos queremos que nuestros hijos entiendan el valor que tienen y cuán importantes que son, así también con nosotros es lo que Dios hace, de hablarnos y de expresar su amor para con nosotros, y de su cuidado y su deseo de que comprendamos que su amor es incalculable, pero no para que meditemos solamente en sus capacidades o en su poder infinito, sino que podemos entender la dimensión del amor de Cristo. También Pablo habla acerca de eso, ¿no es cierto? Que podemos experimentar cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios. Y en eso quiero que entendamos esto, porque si fallamos en comprender cuánto nos ama el Señor y la dimensión del amor del Señor, vamos a terminar corriendo y yendo a buscar amor y aceptación de parte de otros, pero en los lugares incorrectos. Y muchos ejemplos hay acerca de eso, porque muchas veces corremos a relaciones que no son ideales. Corremos a poder justificar el valor, nuestro precio o nuestras habilidades para que otros nos reconozcan. Entonces buscamos que otras personas nos aplaudan, ¿no es cierto? Pero
si volvemos a pensar en el amor del Señor Jesús, que Él nos escogió, vemos que en su amor, en su cuidado, el Señor habla acerca que nos escogió como su heredad, con lo que se va a quedar, ¿no es cierto? Y el autor dice, dichosa la nación, como qué privilegiados que somos al poder saber que el Señor nos ama. Pero también la palabra de Dios dice que Él observa desde el cielo y ve toda la humanidad, contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es el que formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones, ¿no es cierto? Pero vemos en todo esto en que Dios no es como el que está de lejos mirando desde atrás de la pared, viendo a ver cuándo se van a equivocar, sino que habla acerca de la intención de Dios, el deseo de Dios de que sepamos que Él está cerca. Si vemos el Salmo 32, la palabra de Dios, por ejemplo, nos dice en el versículo 8 del Salmo 32 dice: yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejo y velaré por ti. Otras versiones, especialmente en inglés, dice que pondré mis ojos sobre ti, ¿no es cierto? Que el deseo de Dios no es que lo veamos como un Dios distante o un Dios que hizo la creación, que puso todo en movimiento y después lo deja en piloto automático, sino que es un Dios que está intensamente involucrado en los afares de las personas, del mundo, y que está interesado en que conozcamos cuán grande es su amor para con nosotros. Cuando vemos eso, entendemos que el Señor, cuando vemos, por ejemplo, pasajes como el de Filipenses capítulo 2, que el Señor se vació de sí mismo, ¿no es cierto?, que vino a vivir como uno de nosotros, y entendemos y empezamos a entender que cuando Jesús vino a vivir como nosotros, se encarnó como uno de nosotros, dejando todo todo su trono y su gloria para vivir como uno de nosotros. Entendemos que Él hizo una decisión intencional de estar con nosotros. Ahora, ¿qué persona alrededor del mundo conocemos que intencionalmente va a asociarse o ponerse al lado de alguien que ha hecho cosas malas, ¿no es cierto? Que alguien como nosotros, lleno de temores, lleno de cosas que nos avergüenzan reconocer, cosas que sabemos que estamos caminando a veces fuera de la voluntad del Señor, y aún el Señor decide caminar como nosotros y estar con nosotros. No solamente que decide venir y vivir con nosotros y darnos salvación, sino también que decide estar asociado con nosotros, es decir, que son míos, que adoptarnos en su familia, aún con nuestras propias locuras, nuestros propios berrinches, ¿no es cierto? Como todo padre sabe que los nenes tienen. El Dios del universo no solamente nos escogió, sino que puso su nombre en nosotros, ¿no es cierto? Hay una asociación, un deseo de decir, un orgullo de decir: son mis hijos. Y no solamente con todo eso, que vemos que Él decidió estar con nosotros, que decidió asociarse con nosotros, estar conectados, no en una asociación como conocemos de negocios, sino una relación de familia. Nos adoptó como sus hijos. Y no sé si hasta ahora te cae la ficha del nivel de amor y comprensión del Señor, que nos escogió. El valor que tenemos no está dado por nuestro propio valor intrínseco como nosotros, por nuestras propias habilidades, sino que nuestro valor está dado
por el amor de aquel que lo dejó todo por nosotros, el amor del Señor por nosotros. Hace unos cuantos días un amigo de la familia nos mandó fotos acerca de un programa que había estado trabajando desde hace muchos años intentando sacar fotos especiales acerca de los embriones cuando van creciendo, ¿no es cierto? Y todo el proceso de poder conocer y admirar el trabajo de Dios en el crecimiento del ser humano en el útero de la mujer, ¿no es cierto? Y poder ver el crecimiento y ver el proceso en que Dios está trabajando en nosotros, dándonos vida, pero vemos que el corazón de nosotros y el cerebro de cada uno de nosotros es nada más y nada menos que un milagro de Dios. Cada uno de nosotros, solamente en el cerebro tenemos más de 10.000 tipos diferentes de neuronas y hay un total tal vez un total de 86 billones de neuronas en nuestro cerebro y 10.000 de ellas 10.000 tipos diferentes de neuronas que no tenemos la capacidad de descifrar cómo es que el cerebro funciona. A veces estamos todos tan metidos en el hecho de poder cuantificar las cosas y de poder medir y saber si son reales o no, pero quiero que te animes a cuantificar o poder pesar tus propias ideas, ¿no es cierto? Vemos que las ideas que tenemos, los pensamientos, la curiosidad que tenemos, no tiene un peso en sí mismo, pero sin embargo sabemos que es verdad y que está ahí. De la misma manera vemos que el obrar de Dios es increíble, y saber que el autor del universo, el autor de nuestras vidas, no solamente nos creó, pero nos ama aún en medio de la miseria en que vivimos, de nuestro propio pecado, de querer hacer nuestra propia vida y de olvidarnos de Dios. Aún así Dios nos alcanza y nos habla y estuvo dispuesto a dejar todo para pagar el precio de nuestra salvación, nuestra redención. La palabra redención es nada más ni nada menos que pagar de vuelta, ¿no es cierto? Pagar otra vez. ¿Y por qué pagar otra vez? Es porque no solamente Dios nos dio vida, sino que también nos rescató del poder del pecado y de la muerte en relación con Dios que teníamos por causa del pecado. Y no solamente Dios está dispuesto a dejar todo, sino también está dispuesto a tener un pacto con nosotros. Y ese pacto me hace recordar a que hace un par de días atrás estábamos por comer y fuimos a un lugar a comer, y en este lugar para comer no tenían ningún tipo de bebida para nenes. No había, generalmente cuando vamos a un lugar pedimos si tienen leche o leche chocolatada, y lo único que tenían eran gaseosas. Y generalmente con nuestros nenes, nosotros no nos gusta darle gaseosas, y mi hijo mayor estaba totalmente alegre por el hecho de saber que iba a poder tener alguna gaseosa. Entonces me dice: papá, yo creo que de ahora en más vas a tener que dejarnos tomar gaseosa, dice. Entonces le digo: bueno, está bien, entonces ¿qué te parece? ¿Qué tan seguido debemos dejarte tomar bebidas gaseosas? Y dice: bueno, yo creo que la verdad es que aunque sea podemos tener que poder tomar una gaseosa una vez al año. Entonces yo me sorprendí y le dije: bueno, no, ningún problema, de ahora en adelante tenés permiso para tomar gaseosas una vez al año, nada más. Y él todo contento me mira y me dice: sí, papá, está bien. Entonces yo digo: bueno, cuando vayamos a casa vamos a firmar un papel, entonces para que te acuerdes más adelante cuando quieras tomar más seguido una gaseosa, que hoy firmamos un papel que dice que solamente vas a tomar una gaseosa una vez al año.
Y él me mira con cara extrañada y mi esposa se está matando de la risa. Pero el tipo de pacto que Dios hace con nosotros no es un pacto de este estilo para que nos beneficie, que nos beneficie solamente a una persona, ¿no es cierto? Pero sí, el tipo de pacto que Dios hizo con nosotros es una locura porque nosotros teníamos todo para perder, nada para ganar. Y Dios hizo todo lo contrario. Dios dio todo de sí mismo para que nosotros podamos tener lo que nunca podíamos haber alcanzado, que es la salvación y el poder tener relación de vuelta con Dios. También Dios nos pone cuando dice que somos una generación, que fuimos un pueblo santo, no está diciendo que Dios nos escogió para ponernos en la vidriera, dejarnos ahí sin mover, sino santo significa escogido para un propósito, y el propósito también tiene que ver con la idea del Señor de que podamos recibir de su amor para que podamos también dar de su amor. En Juan 15 el Señor Jesús dice que ustedes no me escogieron a mí, pero que yo los escogí para que vayan y den fruto, y fruto que permanezca. Fruto que permanezca no significa solamente que pueda quedarse como si fuese que alguien viene a Cristo y continúa siendo un creyente en el Señor, sino que poder ser una persona que continúa amando al Señor con todo, y como relación vivimos para eso, ¿no es cierto? Vivimos para conocerlo y hacerlo conocer. Quiero que terminemos hoy con este pensamiento de que el Señor nos llama, nos escoge, principalmente para que sepamos cuánto nos ama. Y esta tarea de conocer de su amor y de su comprensión y su cariño para con nosotros es una tarea que tenemos para descubrir por siempre, ¿no es cierto? Es un constante, un crecer día a día en el amor del Señor. Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierna en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces, si vemos que el Señor nos escogió, ¿no es cierto? El Señor nos escogió, nos dio propósito, y vivimos en su amor, también tenemos la capacidad de ver que en nosotros, aún así, aunque estamos con el mensaje increíble de saber que somos elegidos para con Dios, la verdad es que yo no puedo guiar a otros a conocer a Cristo si yo no amarlo a Él si yo no estoy profundamente en amor con Él, porque no estamos llamando a otros a conocer a Cristo por medio de venir a una actividad o que deseamos un gran número de personas en un cierto lugar de reunión, sino que estamos llamados a que otros puedan conocer del amor de Cristo, y otros conocen a Cristo por medio de mi manera de vivir. Pero a veces vivo de tal manera que estoy como si fuese fuera de tono. No sé si alguna vez escuchaste está alguien cantar cuando está cantando en un tono distinto a la canción original, o hay música y cantamos y las notas no pegan. Así también es un cristiano que vive de manera distinta a la que Jesús nos llamó a vivir. Es como vive fuera de tono. Y sé que estoy fuera de tono con la vida de Jesús cuando me empiezo a poner totalmente incómodo, cuando estoy rodeado de personas que no son como yo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Es porque el amor de Cristo no es mi prioridad, porque
me estoy olvidando de que el Señor dejó todo para rescatarnos, nos escogió, de que decidió dejar todo de lado para estar con nosotros, que decidió estar con nosotros, no para que tengas un crecimiento y que acumules más cosas en tu vida o para que puedas cumplir tus planes y tus proyectos, sino para que puedas conocerlo y darlo a conocer. Entonces a veces estamos en este proceso de querer que nuestros sueños o deseos se cumplan y sin darnos cuenta, en vez de amar a las personas, empezamos a considerar a las personas como proyectos, como una mercancía, como algo que podemos usar para cumplir nuestros propios proyectos. Y quiero que tengamos cuidado con eso, porque Dios nunca nos llamó a hacer eso. Dios siempre nos llamó a amar a las personas, aún aunque no sean como nosotros. Pero mi corazón necesita tener este toque de atención para olvidarme para que deje de lado del deseo de cumplir todos mis propios deseos, que muchas veces son egocéntricos, y que me empiece a enfocar en el amor de Dios y que el amor de Dios transforme mi forma de vivir. No hay otra manera, no hay otro secreto, no hay otra fórmula, no hay un plan a seguir más que estar con Jesús y dejar que Jesús transforme mi vida. Pero yo sé que como todos estamos llenos de preocupaciones, estamos llenos de cosas que tenemos que hacer, tareas que tenemos que hacer, y a veces estamos corriendo tanto que nos olvidamos de estar con el Señor Jesús. Y solamente con el nombrarlo nos hace ver que hay algo malo. Pero estaba leyendo un libro que es un clásico que se llama Ordenando tu vida privada, de Gordon Macmillan, y dice: cuando el dinero es limitado, lo que uno hace es hacer un presupuesto, ¿no es cierto? Y cuando hacemos y cuando el tiempo también es limitado, debemos conservar el mismo principio de administrar bien el tiempo que tenemos. La persona desorganizada tiene que tener la perspectiva del presupuesto cuando llega al concepto del tiempo. Eso significa poder determinar la diferencia entre las cosas que tengo que hacer y las cosas que me gustarían hacer. Y a veces cuando pensamos en esas cosas que debo de hacer, le damos un orden incorrecto a las cosas que son prioritarias y que no son prioritarias. Jesús dijo que sin Él no podemos hacer nada. Entonces, si mi vida está en Cristo y mi valor está en Cristo y mi vivir está en Cristo, significa que Cristo debe ser el primero. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que en mi vida le dé una centralidad a este Cristo? No es por un deseo mágico, un sentido natural que va a venir, porque naturalmente estamos tironeados por todas direcciones. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo consciente en separar tiempo para estar con Cristo. Y eso significa que tenemos que ser intencionales, tenemos que ser disciplinados y tenemos que empezar a hacer el espacio para el Señor Jesús, a alinear nuestra vida. En todo tiene un primer paso. Entonces, yo sé que estoy con Cristo cuando mis respuestas empiezan a ser distintas, ¿no es cierto?, para con otros, cuando mi corazón no está tan alterado, cuando mi corazón empieza a escuchar más al Señor Jesús, más que a mis miedos, a mis ansiedades y los problemas, cuando veo a Jesús en otras personas y amo a otras personas en el amor del Señor Jesús. Así que no sé cómo estás o sobre qué cosas estás preocupado últimamente o qué cosas están ocupando tu tiempo, pero quiero que hoy termines con el conocimiento y la alegría de saber que no estás solo, que no estás abandonado u olvidado, sino que fuiste elegido por el Señor Jesús. Y esa elección es una elección que Él hizo consciente, porque te ama y quiere que conozcas cuán grande, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios para con nosotros. Así que, aunque estés triste, tal vez desalentado o con muchas cosas o muchos problemas,
quiero que sepas que lo más importante es que si el Señor está con nosotros, estamos en un lugar seguro. El Señor no nos abandona, no nos deja de lado, ni se olvida de nosotros, porque Él, aunque fuimos olvidados o estamos condenados a muerte, Él hizo todo para que podamos estar con Él. Pablo dice, si Él no nos ha denegado su propio Hijo, ¿cuánto más nos dará el resto de las cosas consigo mismo, ¿no es cierto? Así que el Señor te bendiga y que puedas disfrutar del amor del Señor y saber que fuiste elegido. Y esa elección no fue arbitraria, y no fuiste el último en la lista, sino que Dios te tuvo presente aún desde la fundación del mundo. Por eso que el Señor te bendiga y puedas caminar sabiendo que el amor de Dios es el que nos impulsa en el día a día. Que Dios te bendiga.